Qué nervios. ¿Listo? Respiración. Bueno, hoy comenzamos con el libro de... Editame esa parte. Con el libro de Salmos. Salmos significa composición o cántico de alabanza. Pero vamos a ver que no todos los salmos son composiciones o cánticos de alabanza, sino que esto es un rejunte de 150 poemas hebreos. Les voy a contar, antes los israelitas escribían muchos poemas para la congregación, en sus casas, o cuando se reunían en el tabernáculo, escribían poemas, aquellos reyes, los que son sabios y los entendidos en la letra. Bueno, nos quedamos en que antes escribían muchos poemas. El libro de Salmos es el compilado de los 150 poemas hebreos más conocidos, que fueron divulgados entre las generaciones, que fueron dichos de boca en boca. Bueno, como les dije entonces, muchos fueron escritos para la alabanza y la adoración, pero no es un himnario. Se puede extraer para hacer canciones, pero no es que el libro de Salmos sea un libro de himnos. Y el libro de Salmos tiene poemas de distintas épocas. Como vemos acá, son 8 autores los que escribieron el libro de Salmos. David escribió 73, Asaf 12, hijos de Core 11, Emán 1, Etán 1, Salomón escribió 2 salmos, Moisés 1 salmo, y hay 49 salmos que son anónimos, o sea, se desconoce quién fue. Bueno, se dice que el libro de Salmos es como la nueva Torá que va a enseñar la práctica de la oración. ¿Y cuántos libros tenía la Torá, se acuerdan? Sí. 5 libros. Entonces, el libro de Salmos también se divide en 5 libros o 5 secciones. Si se fijan, arriba del capítulo 1 dice libro 1. Bien, hasta el 42 empieza el libro 2. Y así sucesivamente se divide en 5 libros, que después si quieren acercarse a ver los capítulos. Bueno, en el libro 1 y 2 habla mayormente de David y la familia real, o sea, de los conflictos que sucedieron, que ya vamos a relatar todos, pero en el libro 1 y 2, o sea, que del capítulo 1 al 72 se habla de David, mayormente de David y de los problemas y conflictos y oraciones, poemas que escribió David en ese tiempo. Después, en el libro 3, que es del 73 al 89, habla de la tragedia y el exilio de Israel. ¿Se acuerdan cuando fueron llevados cautivos? Y también de la caída del linaje real de David, o sea, de los poemas que se escribieron en esa época. Y después tenemos los 2 últimos libros, que sería el capítulo 90 al 150, que reavivan las esperanzas de un Mesías. O sea, acá en estos 2 libros, todos estos capítulos, hablan de un nuevo templo, un nuevo reino y del Mesías que estaba por llegar. Bueno, el libro de Salmos habla de lamento y de alabanza. Se pueden categorizar en esas 2. En los primeros 3 encontramos más que nada ¿qué puede ser? Si es toda la época de David y la familia, del exilio. ¿Lamento o alabanza? Lamento. Bien, en los primeros 3 encontramos mucho más lamento que alabanza, pero hay alabanza igual. Y en los últimos 2, del capítulo 90 al 150, encontramos más alabanzas por la esperanza de ese nuevo Mesías. Bueno, en los capítulos que vamos a compartir hoy, del capítulo 1 y 2, son los temas principales del libro de Salmos. Ahora después se lo vamos a contar. Y el libro de Salmos termina con del capítulo 146 al 150 con poemas de adoración. Estos poemas empiezan y terminan con la palabra aleluya. No sé si alguien sabe qué significa aleluya. No, bueno, aleluya quiere decir alelú, alabad, y ya a Yahweh. Entonces, como es una exhortación a finalizar este libro adorando a Yahweh. Y bueno, este era un breve resumen de lo que vamos a ver en todo este libro de Salmos. Ahora comenzamos con el capítulo 1, que arranca con el título El justo y los pecadores, o también en otras versiones dicen éxito y fracaso. El autor de este salmo es anónimo, es uno de los 49 salmos anónimos, y empieza diciendo bienaventurado. ¿Se acuerdan qué era bienaventurado? Bien, bueno, también se traduce como una felicitación. Felicidades, felicitaciones, y bueno, empieza a decir un montón de cosas. Lo primero que dice, felicitaciones a aquellos que no andan en consejo de malos. Y acá vemos la importancia de elegir
bien las compañías. Dice que no están en consejos de aquellos con los que hacen lo que se le dé la gana sin someterse a la ley de Dios. Porque muchas veces el consejo de alguien que no tiene a Dios puede influenciarnos para mal. Por más buena persona que sea, no nos puede dar un consejo a un hijo de Dios porque no nos va a guiar hacia el bien. Y dice que esas recomendaciones no nos hacen bien a nosotros, los hijos de Dios, recomendaciones de gente que no temen a Dios. Bien, esa es la primera frase, como la primera acción, no andar en consejo de malos. Después dice, el que no camina al lado de pecadores. Como vemos antes, no escuchar consejos, y ahora también dice no caminar. Es decir, que, esperen que me perdí un poquito. Acá. En este contexto, no sé si se acuerdan, el pastor una vez predicó que pecadores quiere decir errar al blanco, en este capítulo. Entonces, bienaventurado aquel que no andan con los que erran al blanco, con los que tienen su meta en sus cosas personales y en sus propias ganancias, en vez de tener como objetivo vivir de acuerdo al plan de Dios. Entonces también podía ver cómo muchas veces podemos ser de estos, porque puede ser de que a veces uno tome que esto es bienaventurado aquellos que no están con los del mundo o con afuera, pero muchas veces nosotros tenemos como metas nuestras propias cosas, ¿no? Entonces dice, en vez de tener como objetivo vivir de acuerdo al propósito de Dios, viven para sí mismos. Entonces, bienaventurados los que no escuchan los consejos de malos y los que no caminan con pecadores. También dice, bienaventurados aquellos que los que no se sientan en silla de escarnecedores. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que se burlan para humillar a otros. Entonces vemos cómo el Salmo va avanzando. Primero arranca escuchando el consejo de malos, después juntándote con ellos y después sentándote en su misma mesa. Y cómo muestra la verdad de que con algo chiquito después ya empezás a juntarte y a compartir una mesa con aquellos que hacen lo malo. Dice que asumís su estilo de vida. Alguien que se junta con esa gente ya es como, comparte todo. Y uno pierde el temor y comienza a burlarse hasta de los propios hijos de Dios. Entonces, bienaventurados los que no escuchan el consejo, porque si escuchas el consejo te lleva a caminar y después te lleva a compartir la vida con esas personas. Dice que a todos los que no piensan como ellos, ni se ríen de los juicios de Dios, y que las conversaciones de esas personas están en contra de los principios de la palabra de Dios. Ahora en el versículo 2 comienza el contraste, quiere decir todo lo contrario. El contraste entre aquellos, vemos recién aquellos que escuchan cosas malas, caminan y hacen cosas malas, pero hay una bendición para aquellos que toman esta palabra. Dice que el hombre justo ya no se deleita en esas cosas, sino que su delicia y su gozo está en encontrar la palabra, leerla y estudiarla y meditar en ella día y noche. Y hay una consecuencia de elegir bien esto. La palabra lo compara con un árbol que está plantado junto a las aguas. Y esto es muy importante porque el árbol, cuando está plantado junto a las aguas, recibe directamente de la fuente esa agua que hace que el árbol tenga fruto. Entonces, podemos ver cómo para los malos hay un fin, pero para aquellos que deciden ser bienaventurados, también hay una consecuencia buena. Y dice que también los malos van a ser arrebatados por el viento, porque están sin raíces, sin contenido, sin fruto, solo viven para sí mismos y solo sirven para tirarlos en el fuego. También dice que no serán salvados y no tendrán parte con los buenos. Y el final de este capítulo dice que Dios conoce el camino de los justos, pero los pecadores van derecho al fracaso. Y ahí terminamos el capítulo 1. Bien, siguiente capítulo, como hablaba Keila, ¿no? De que el primer salmo iba dirigido a las personas de forma individual, ¿no? Digamos que a las personas comunes, ¿no? Que habitamos en la tierra, normales, y nos da un consejo y nos da como finalmente una solución, ¿no? A no andar por esos caminos. En el capítulo 2 hace referencia a lo que serían las autoridades, ¿sí? Dice que en estos tiempos y en los anteriores se juntaron todos los gobernantes, los reyes de las naciones, para que entre todos ellos se pongan en contra de lo que Dios nos ha mandado a nosotros a cumplir.
en contra de la palabra de Dios, en contra de sus mandamientos, de sus estatutos. Y nosotros podemos ver, ¿no?, cómo ahora nosotros ya nos vivimos al mando de reyes, ¿no? Vivimos al mando de gobernadores, de ministros, ¿no? Y vemos cómo al día de hoy se juntan para promulgar leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que el Señor le quiere hablar a estas personas del versículo 1 al versículo 3, ¿sí? Y dice que ellos planean siempre en contra del Señor. Después, del capítulo 4 al 6, tenemos la respuesta de Dios hacia estas maquinaciones que tienen los gobernantes, ¿no? Dice que el Señor se va a burlar de ellos, que nada de lo que ellos planeen va a perdurar para siempre, de que en algún momento el Señor va a mandar, aunque parezca que no pasa nada, el Señor va a mandar catástrofes, va a mandar cosas que hagan reflexionar a estas personas como manera de justicia y a manera de burla, porque Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos ver al día de hoy cuando muchas veces hay campañas o hay bailes o hay cosas, carnavales que se burlan de Dios y vemos una respuesta de parte de Dios a todas esas cosas que se mueven, ¿no? Después del versículo 7 al 9, yo le puse el decreto divino, ¿no? ¿Qué respuesta hay? Que es otra respuesta de Dios también a la rebeldía de las naciones, ¿no? Y como decreto divino dice de que Jehová puso al Señor como rey de todas las naciones. Como rey de todas las naciones, si es que estos reyes se rinden ante el Señor, ¿no? En otras publicaciones he visto de que, como acá dice de que Dios puso un rey, hay algunos autores que esto lo dicen que lo dice para David, ¿sí? Que puede ser tomado como que fue un mensaje para David de que él iba a ser un rey, que iba a gobernar sobre todo Israel y que iba a traer cosas buenas para el reinado, ¿no? Pero estudiando un poquito más veo que es más centrado en lo que sería Jesucristo, en su figura como Mesías, ¿sí? Que más que David. Y ahora en un ratito lo vamos a ver, ¿no? Y dice de que Dios le dice a Jesús: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en el versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas los desmenuzarás. Bueno, por ejemplo, este pedacito de Salmo lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis también, ¿sí? Que habla acerca de la venida del Señor, ¿sí? O sea que ya sería un salmo que habla del reinado de Jesús. Bueno, y después como conclusión, lo que le da el Señor a estos gobernantes, a los que gobiernan el día de hoy, es una advertencia y un llamado, ¿sí? Para que ellos puedan tener arrepentimiento, ¿no? Dice que sean prudentes, que admitan amonestaciones, que sirvan a Jehová con temor, ¿sí? Y que honren a Jesús para que no se enoje porque Dios puede mandar calamidades, ¿sí? Y bienaventurados a todos los que en él confían. Ahí culmina el 2. Amén.